Muy buenas. Hace unos días en mi canal de Telegram, que si no te has apuntado ya tardas, pedí a la comunidad que me pasaran audios explicando su experiencia con la CNV. La pregunta era, ¿cómo ha impactado la CNV en tu vida? ¿Vale? Y ahora voy a escuchar esos audios mientras me doy un paseo por el bosque y espero que me podáis acompañar en este paseo de bosque y de impactos. ¿Vale? Espero no tener un impacto en el bosque. Ya me contáis luego. Hasta ahora. Recuerdo que mi primer contacto con la comunicación no violenta venía de una necesidad de aprender a expresarme mucho mejor y a comunicarme mejor con alguien con quien sentía que tenía mucha dificultad para hacerlo. Cuando empecé a aprender sobre comunicación no violenta, me di cuenta de que no es solo una manera de comunicarse, sino que es toda una manera de entender la comunicación y no solo con los demás, sino con uno mismo. De hecho, en lo que más me ha ayudado la comunicación no violenta a nivel personal es a comunicarme conmigo misma, a explicarme las cosas, a pararme, a pensar, a ver los hechos, a identificar qué necesito, a hacerme peticiones a mí misma. Con quien más uso la comunicación no violenta es sobre todo conmigo misma. Y creo que esto es de las cosas más importantes que he aprendido. Porque además soy muy novata, no he hecho demasiadas horas de formación, pero creo que lo más importante y lo más intenso que me ha dado, aparte de no prejuzgar, de ver las cosas y tomármelas de una manera más calmada, es aprender a comunicarme de una manera mucho más bonita conmigo misma. Pues realmente lo que ha sucedido es que en las situaciones comunes, en las situaciones cotidianas o en las extraordinarias, en cualquiera de ellas, lo que ha sucedido es que he encontrado un espacio sobre todo dentro de mí, en el que puedo elegir lo que sucede, puedo verlo, más que elegir puedo ver lo que sucede, qué es interpretación, qué es observación, bueno, y le doy un espacio, no lo quiero anular ni lo quiero despreciar, no, simplemente lo observo y, bueno, le doy su importancia y me he vuelto menos reactivo en estas situaciones. Bueno, siempre está, ¿no? Pero por lo menos tengo esa conciencia y esa presencia ahí. ¿Qué me ha dado? Pues cómo me cuento las cosas, me las cuento de otra forma. Y al mismo tiempo que sucede esto, he descubierto la autoempatía, muy importante para mí, pero bueno, va todo en relación a este espacio que se ha generado. Ejemplos concretos, bueno, en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja. No podría poner un ejemplo concreto, pero sí explicar que sobre todo cuando sucede algún tipo pues eso, de conflicto, o no conflicto, o simplemente cualquier situación, pues yo me puedo posicionar de una manera bastante objetiva, ¿no? Y bastante justa, bastante equilibrada y consciente de lo que sucede, ¿no? Con mucha presencia. Si tendría que resumir de alguna manera qué me ha dado, cómo ha impactado, pues mira, me da presencia, me hace reconocer mi propia presencia y me da mucha pausa, una pausa en las relaciones que antes pues no la podía ver y ahora la puedo ver. Un saludo. Inicialmente cuando descubrí la comunicación no violenta a través de un libro de Marshall, sentí muchísimo alivio y fue algo así como descubrir que no estaba tan sola en este mundo, que el paradigma que yo sentía e imaginaba posible en mi interior, de una humanidad, una especie humana más allá de los juicios y basada en ayuda mutua, era posible, y también me dio como luz para entender de dónde venía tanta violencia, de este aprendizaje en la cuna, en la sociedad, a través del lenguaje que nos organiza la mirada, nos crea la mirada y el pensamiento con una estructura de juicios, de bien y mal. Entonces eso para mí fue como muy aclarador,
y sentí muchísima paz y alegría. Sí, y empecé a devorar los libros y a apuntarme a una formación. También me dio muchísima tranquilidad la perspectiva sobre el enfado, porque yo busqué la comunicación no violenta, o la encontré buscando soluciones al enfado que yo sentía a veces, que juzgaba como algo horrible y terrible. Y esto era porque al haber recibido de pequeña muchos enfados, amenazas, castigos, tal, pues a mí me horrorizaba la idea de perpetuarlos, ¿no? Y cada vez que yo me sentía enfadada, me juzgaba muchísimo a mí misma. Entonces, cuando a través de la comunicación no violenta entendí la función vital, natural y sana que tiene el enfado y la información que nos trae también de nuestras propias necesidades, ahí fue un alivio total y también tener herramientas para mirar dentro de mí en los momentos en los que había enfado, qué podía hacer, y también aprender a estar de otra forma interna delante con otra persona que también está sintiendo enfado, ¿no? Así que el paradigma de los enfados cambió radicalmente dentro de mí, lo cual también fue un gran alivio. Y por último, así algo más concreto, en momentos vitales que he pasado de duelos muy profundos, sostenidos, así un poco más largos, en los cuales la tristeza tiene mucho peso. La comunicación no violenta, que ya estaba como bastante interiorizada, ha sido clave total para vivir estos momentos con cierta entereza, sabiendo que como la autoempatía que me puedo ofrecer me permite un espacio de seguridad. Es como tener un suelo, que algo no se va a romper, que me puedo sostener a mí misma. Y al mismo tiempo saber que tengo personas que me ofrecen escucha empática, que me ofrecen su apoyo sin juicios. Y esto ha sido crucial, la autoempatía y la escucha empática sin juicios. Sí, muy agradecida. Para mí la comunicación no violenta ha supuesto un antes y un después en las relaciones con las otras personas y sobre todo conmigo misma. El entender que cualquier cosa que hacemos o dejamos de hacer es un intento de satisfacer una necesidad ha abierto un espacio que me permite entender, me permite la compasión, me permite la aceptación. Yo creo que ha mejorado mucho la manera como yo me vinculo con las otras personas y desde dónde me vinculo. También me ha permitido poner los límites mucho mejor. Y a la vez en el ámbito profesional como mediadora y en los acompañamientos que hago en el conflicto, también me permite llegar a personas muy racionales y a personas muy emocionales y hasta a personas muy espirituales, cada una desde su óptica y cada una desde su propia medida o a su propio ritmo, pero creo que también da muchísima comprensión de la situación y de posibles soluciones. O sea que yo estoy encantada y maravillada con la comunicación no violenta. Muchísimas gracias. Te diría que me resulta útil sobre todo para aliviar el sufrimiento por una frustración o una decepción, en principio de mí misma, pero por supuesto también de los demás. Yo llevaba 10 años pensando en el suicidio con alivio cuando leí el libro de Marshall Rosenberg. Eso marcó un antes y un después en mi vida. La idea revolucionaria fue dejar de juzgarme, algo muy destructivo, y desde entonces, ahora sí, creo firmemente que es antinatural e innecesario para sentirse satisfecha de una misma, y en efecto lo veo como una práctica sólidamente instalada como instrumento de dominación y división. Aun rechazando los criterios dictados para seguir otros más naturales y humanos, esa manera de pensar, los juicios, actúa en contra de la armonía, de la comprensión, el respeto y la conciliación entre iguales, incluso con una misma. Con Marshall Rosenberg descubrí esa manera de valorar y analizar sin juzgar. Además, al tener herramientas para conectar con la necesidad última que anhelo, siento un alivio muy reconfortante, el alivio de la comprensión.
y entonces me resulta más o menos fácil, o al menos veo posible, buscar otros caminos para satisfacer esa necesidad última, también cuando busco algo en los demás y no acceden a lo que pido. En lugar de entrar en ese bucle de dolor y decepción al interpretar que su negación es por desinterés o desconsideración, puedo buscar otras maneras de cubrir mi necesidad de una forma asumible para la otra persona. Por otra parte, también te digo que siguiendo estos métodos he hecho una selección de las relaciones que casi me quedo sola, prescindiendo de quienes no muestran esa flexibilidad, de quienes interpretan, juzgan y critican por no darles o no hacer algo de la manera exacta que les gustaría que lo hiciera, sin estar dispuestos a admitir que haya otras explicaciones a esas actitudes y otros caminos para conseguir lo que buscan. Pero bien, incluso con esta selección y estas pérdidas, entre comillas, distancias abiertas con personas que han estado desde siempre en mi vida, de mi familia o compañero, aunque sienta el mismo dolor y tristeza y frustración, siempre me queda la serenidad de comprender, y por la claridad de lo asumible o no, y por salvarme de buscar en estas personas lo que no tienen ni están dispuestas a ofrecer, sea por lo que sea. Esta otra aplicación me resulta más complicada llevarla a cabo, pero cuando alguien está muy irritado o muy dolido y más allá de lo que pide y argumenta consigo identificar lo que necesita realmente, entonces observo que cuando menos se calma, tanto si encontramos solución al problema o no. La CNV ha impactado muchísimo en mi vida y fue a raíz de un vídeo en el que Marshall está en una conferencia exponiendo pues sus ideas acerca de la CNV. Lo que más me impresionó de ese vídeo fue cuando él expone la pregunta que ha hecho la otra persona que no nos ha gustado. Eso a mí me llevó bastante tiempo poder responder porque curiosamente me salía más lo que no había hecho, más que una crítica, un juicio, una culpa, es lo que había dejado de hacer, ¿no? Entonces realmente me ayudó mucho esa pregunta. Después descubrir los sentimientos que había en mi interior, poder mirar dentro de mí y qué necesidades había detrás de esos sentimientos. Y ya el producto estrella es la petición, es decir, que yo podía satisfacer esas necesidades, primero tomando conciencia de ellas y después formulando una petición clara, ¿no? Sin que fuera una exigencia, un chantaje, no coacción. O sea, el pedir aceptando un no, ¿no? Al mismo tiempo me ha permitido atender mucho mejor a las personas con las que yo trabajo. Al hacer entrevistas me resulta mucho más fácil preguntarme qué siente la persona que tengo delante y qué necesidad puede haber detrás de ese sentir. Y bueno, la verdad es que ha cambiado totalmente mi vida porque me ha ofrecido un marco, un nuevo paradigma desde donde poder mirar y también desde donde poderme relacionar conmigo mismo y con los demás, siendo más consciente pues, de mis necesidades, que vivía bastante de espaldas a ellas. No era consciente, ni tan siquiera sabía que tenía necesidades, por sorprendente que parezca. Y cuando tomé conciencia casi me caigo de la silla, ¿no? Porque es como decir, wow, tengo necesidades y las puedo satisfacer. Entonces, como que a veces había vivido mucho en el victimismo y a partir de ahí empecé como a tomar conciencia, mucha más conciencia, que me puedo hacer cargo de lo que siento y también me puedo hacer cargo de satisfacer las necesidades que hay detrás de lo que siento. Añadir que ahora estoy disfrutando de los inicios de una pareja de empatía, me está gustando muchísimo y también aprecio la diferencia entre la teoría y la práctica. Una cosa es leer y otra cosa es practicar, y esto está siendo súper enriquecedor, ¿no? De poner en juego la pareja de empatía en el marco de la CNV en directo, ¿no? Y poderlo vivir, pues la verdad como un gran aprendizaje y muy, muy satisfactorio. Pudiendo además comparar las dos conversaciones que están estupendas, las que están pues de forma casual, ¿no? Pero pudiendo comparar una de otra, ¿no? De poder compartir esta experiencia con otra persona en este marco de escucha empática, sin juicios, sin diagnósticos, sin interpretaciones, que es, bueno, fantástico, la verdad. Y muy agradecido tanto a la CNV y también a Dani por todo lo que está haciendo por la CNV. Muchísimas gracias.
Cuando conocí la CNV, mi situación laboral y personal se encontraban en una situación muy delicada. En el trabajo, mis jefes me exigían que realizara una serie de acciones que iban en contra de necesidades muy básicas en mí, como la libertad, la autonomía, la confianza. Por aquel entonces, palabras como coacción o amenaza no estaban en mi lista de palabras habituales que me ayudaran a entender qué necesidades estaban en juego y mucho menos qué emociones. Yo reaccionaba a sus exigencias sin saber por qué. Solo sabía que sentía mucho miedo a ser despedida y a perder mi estabilidad económica, que era muy poca. Cuando conocí la CNV me quedé muy impresionada por haberme dado cuenta de que había sido víctima de amenazas por parte de ellos. Creo que el no saber cómo me sentía y qué necesitaba me colocaba en un estado de vulnerabilidad muy fuerte respecto de ellos, en una situación de indefensión que ahora mismo no le desearía a nadie. La relación laboral y personal se rompió y a día de hoy sigue sin haberse reparado. Con el tiempo, la CNV me ha ayudado a comprender qué necesidades había detrás de sus acciones. No las justifico, pero puedo comprender qué había detrás de todo eso. Mi camino con la CNV siguió adelante y a día de hoy me siento muy orgullosa por poder incluirla en mi día a día. Pero de lo que más me enorgullece es el poder incluirla en mis clases con las familias y los estudiantes. Me ha ayudado a comprender que detrás de sus comportamientos hay necesidades que quieren ser tenidas en cuenta, y ese es el mayor regalo que puedo descubrir en ellos, cuando puedo contribuir a cubrírselas o al menos tratar de darles opciones o estrategias para cubrirlas. Bueno, pues para mí el gran cambio que me ha aportado la CNV fue sobre todo hace unos años, que antes de conocer la CNV, empezar a practicar, a investigar, la verdad es que a nivel emocional estaba como embotado. Si alguien me preguntaba, "Hostia, ¿cómo estás?", podía decir, pues estoy contento o enfadado o poquito más en realidad. Entonces eso me limitaba mucho la capacidad de ver mis estados emocionales, ver los de los demás, entender un poco lo que sucedía a mí o en los seres de alrededor. Y bueno, desde que empecé a practicar de manera asidua la comunicación no violenta, la verdad es que creo que ha supuesto una alfabetización emocional que me ha abierto un mundo de matices y de entender qué está sucediendo y aprender a cómo cuidarme, cuidar a los demás. Y eso para empezar, y después muchas otras cosas que en otro momento. Yo considero que la CNV ha impactado mi vida tremendamente porque me ha ayudado a mirar de otra manera. A mí, a los demás, a la vida, a las relaciones, al mundo entero. Una de mis premisas favoritas es la de no hay nada malo en ti, sino que en cada momento estamos respondiendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, por eso que anhelamos, ¿no? Y también que a fin de cuentas en el ser humano siempre están esas ganas de contribuir a las vidas de los demás, y el que pues una de las finalidades de existir o de estar aquí es ese conectar, ¿no? El conectar con los demás y conmigo, esa interser que somos y que se enriquece en una conversación, en una mirada, en un intercambio de mensajes, y que con la CNV llegamos como a una conexión tan profunda que le da un profundo sentido también a la vida. Yo te quería compartir que a mí me ha aportado respecto a mí misma mucha ligereza y desculpabilizarme de las necesidades que tengo, porque sí que había un punto en el que me hacía muchos juicios negativos a mí misma, ¿no?, de muchas cosas, y entonces cuando he podido leerlo en clave de necesidades, ¡wow!, ha sido como un descanso de poderlo entender desde ese lugar, porque me veo sin juicio, me veo simplemente, pues eso, como un ser que necesita cubrir sus necesidades, que son
maravillosas, como todas, bueno, maravillosas, que son, ya está, y que quizás las estrategias que he utilizado en algunas ocasiones pues no han sido a lo mejor tan eficaces como me hubiera gustado. Entonces me doy la libertad de probar otras sin juicio por haberlo hecho mal. Entonces eso hacia mí ha sido el gran descubrimiento. Y respecto a los demás, pues ha sido poderlos ver con otros ojos a los demás. Me sale el juicio muchas veces hacia el otro, pero enseguida lo puedo ver, ¿no? ¿De dónde me viene a mí este juicio y qué está sucediendo en el otro, ¿no? Para que yo lo pueda vivir así. Sí, hacia los demás es como una comprensión de que son personas también con las mismas necesidades que yo. Una comprensión profunda de eso que me lleva a sentirme uno con el otro. Para mí también ha sido la comunicación no violenta pues como una estrategia más para profundizar en la vida espiritual, entendiendo la vida espiritual como profundidad humana, ¿no? Con uno mismo y con los demás. ¿Sí? Sí, una estrategia hacia la vida espiritual, diría también que ha sido en general. Bueno, pues gracias, Dani. Un abrazo. El impacto que la comunicación no violenta ha tenido en mí. Pues además de haber transformado la manera de verme a mí, la manera de ver a mis hijas, la manera de ver a mi pareja, la manera de ver el mundo, ha pasado a ser mi forma de vida, mi trabajo, ha pasado a ser el aprendizaje más importante que yo he tenido. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque de repente la comunicación no violenta es algo a lo que agarrarme en los momentos en los que miro a los lados y no me resultaba fácil agarrarme a ningún sitio y me dejaba llevar por la corriente de cualquier cosa que esté pasando, pues dejarme llevar por esa espiral, pues si es algo de violencia, pues llegarme pues a juzgar, a buscar una manera de castigar de alguna manera o de reprimir. Y de repente con la comunicación no violenta he encontrado ese ojo del huracán, ¿no? Que aunque alrededor estén pasando cosas que no me gusten y que sean muy estimulantes para mí, pues ahí justo en el centro, en el ojo del huracán, encuentro paz, encuentro tranquilidad y me permite pues transitar esas situaciones de una forma que ni me podía imaginar hace años que fuera capaz de transitar. Así que siento un gran agradecimiento a la comunicación no violenta y a todas las personas que me permite y me ha permitido conocer que van alrededor de la comunicación no violenta. O sea que muchas gracias comunicación no violenta, muchas gracias Marcia Rosenberg y muchas gracias Dani Mushi por traer esta reflexión. Abrazo grande para todos y todas. Bueno, pues este ha sido el testimonio de varias personas del canal de Telegram que amablemente se prestaron a la petición y hemos podido escuchar cómo impactó la comunicación no violenta en sus vidas. Si te apetece compartir en comentarios qué te ha parecido este testimonio o compartir con nosotros cómo ha impactado la CNV en tu vida, pues más que sabremos, o sea que encantado de leeros. ¿Sí? Pues venga, nos vemos pronto. Chao.